Bien, seguimos en directo. Vamos a hablar con Alejandro Marichal, el portavoz de Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana. Muy buenos días. Muy buenos días. Vaya culebrón el que se está produciendo con el caso del Siampar. Ojalá salga adelante. Hoy tenemos una sentencia que por lo menos es favorable. La desestimación de las reclamaciones de los ecologistas con el tema famoso de los caracolillos. Eso siempre es un paso importante. Sí, efectivamente, eso es una buena noticia. Pero lo cierto que el fondo del asunto, y fue lo que yo le advertí a usted en la última entrevista, se apresuraron, se aventuraron los miembros del gobierno en decir que iban a otorgarle la licencia antes que finalizara el verano o a comienzos del verano. Y lo cierto es que están empezando a desdecirse de lo que afirmaron en su momento. Pero sin embargo el otro día nos decía en la inauguración de la piscina, pero no la interrumpa, la alcaldesa de que no, todo lo contrario, que por lo visto el que esté pendiente de la sentencia del Tribunal Supremo no les inhabilita para poder seguir con la tramitación. Saben que es un riesgo, pero que de salir positivo han dado un paso de gigante. Vamos a ver, lo que ella, bueno, no sé lo que dijo. Concretamente dijo que se va a seguir hasta que llegue la sentencia, en favor o desfavorablemente. Cuando si llega desfavorablemente, pues se mirará a ver qué se puede hacer, pero que la tramitación sigue, que no se paran por esa cuestión. Lo cierto es que, bueno, tampoco se puede esperar mucho de alguien que dice una cosa y dice la contraria, porque en los medios lanzó un comunicado al ayuntamiento diciendo que seguirían adelante hasta que se obtenga la licencia definitiva. Eso es un término que no existe en derecho. Las licencias no son provisionales ni definitivas, las licencias se otorgan o no se otorgan. Entonces es evidente que está hablando sin conocer muy bien de lo que habla, ¿no? Pero lo que sí es evidente es que cuando algo está sub iudice, que eso significa que está judicializado, pendiente de una sentencia, en este caso del Supremo, no se puede otorgar la licencia. Esa es la realidad de los hechos. Si lo hicieran, sería meter en un lío urbanístico y sobre todo abrir la posibilidad a reclamaciones millonarias por parte del promotor al Ayuntamiento de San Bartolomé si se confirma lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y es que el PMM es nulo. Es decir, el plan de modernización del Beril que le da cobertura legal al parque es nulo. Esa es la realidad de los hechos. Entonces yo creo que en este asunto lo que hay que hacer es prudente. Le iba a preguntar, ¿qué tiene que ver la canalización? Porque la canalización entraba dentro también de lo que es el plan de modernización del propio Beril, porque era anexo al parque, a la obra del parque. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le da la razón al Ayuntamiento de la licencia que otorgó en 2017 para la construcción precisamente de la canalización del barranco, y sin embargo luego le desestima la autorización para darle licencia para que construya el parque. Bueno, no entiendo, hay un juego ahí que no se entiende. La canalización del barranco es un tema que se tramita también de la mano del Consejo Insular de Agua, porque realmente es el órgano que hace intermediario de patrimonio del Estado para poder ocupar o desafectar la parte porque todo eso hay dominio público hidráulico, y al canalizarlo, pues el canal pasa a ser el dominio público hidráulico, y lo que está afuera, que antes era barranco, pasa a ser la figura de la desafección, y con esa figura jurídica pues pasa a dominio del promotor o del titular, que en este caso es el Siampar. Eso es una cuestión, y otra muy diferente es la del PMM, que le da cobertura legal al proyecto de urbanización, reparcelación y compensación de la pieza esta que estamos hablando, que es el Beril, y además después de la posible construcción de un hotel, ¿no? Entonces eso no tiene que ver una cosa con la otra. Si es cierto que esa licencia que se otorgó en su momento para la canalización, que no tiene nada que ver con la construcción del parque, pues también no ha podido culminarse, no se ha ejecutado al 100%, porque hay un problema ahí que también hay que resolver desde el punto de vista técnico, porque hay un problema para el suministro de agua al parque, no coincide, las tuberías pasan bajo rasante, habría que hacer un cambio atrasado de la red de saneamiento, y eso significaría un incremento importante de los costes previstos inicialmente por el promotor, y algo que tendrá que resolver el promotor con la empresa suministradora de agua, que en este caso es Canaragua, ¿no? Entonces, quiero decir que hay una cierta de complejidades que no han sido advertidas
por el concejal actual de urbanismo ni por la señora Narváez, por la alcaldesa. Yo entiendo que el concejal de urbanismo, que él además me lo recuerda de forma regular en el pleno, que no es jurídico, que no es jurídico, que él es un trabajador social, y por eso entiendo que no sepa muy bien de qué va este asunto, pero la señora Narváez es la alcaldesa y además es licenciada en Derecho, teóricamente debería saber de lo que está hablando. Entonces, cuando hace afirmaciones como la que hace usted, pues yo creo que uno lo dice porque desconoce de lo que está hablando, o dos, que creo que es peor, sabe muy bien que no se puede otorgar una licencia porque está sub iudice, y aún así sigue generando falsas expectativas a la ciudadanía. ¿Pero qué papel juegan los abogados del ayuntamiento entonces aquí? Porque si un político de ese paso, del calado que estamos hablando, de que puede repercutir precisamente en que el promotor solicite una indemnización porque le da una cosa que no estaba todavía justificada y se puede hacer, yo me imagino que tendrá algún tipo de aval de los técnicos municipales, porque si no, pero es que la licencia no se tomar a criterio el político una decisión de ese calado, no sé si es un poco, no sé cómo catalogarlo, pero la verdad es que no es precisamente la mejor manera. Pero es que no existe ningún informe jurídico. Imprudente total, vamos. Es que no existe ningún informe jurídico ni técnico que posibilite otorgar la licencia. Ya, hombre, de momento que está pendiente una sentencia no puede, pero, claro, pero entonces, sí le puedes orientar, imagino. Efectivamente, pero la cuestión es, ¿está haciendo caso o están escuchando lo que dice el jefe del Servicio de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana? Esa es la pregunta, ¿no? Pues nadie ha escuchado no le prepara el corte, pero si no, el corte que fue muy significativo, el que le preguntamos en la inauguración de la piscina. Para que le quede claro al oyente, lo que han hecho ahora, cuando estás desesperado porque sabes que te queda un año para las elecciones y no tienes no tienes un balance de gestión, porque sacar pecho y decir a la ciudadanía, oye, hemos hecho una legislatura 10, pues tienes que empezar a tirar de fuegos de artificio, ¿no? Y esto es lo que han hecho, porque lo que han hecho es una cuestión que se puede hacer, someter a la aprobación inicial los proyectos de gestión urbanística, que no otorgar la licencia es una cosa totalmente diferente, son los pasos previos para después otorgar la licencia. Eso es un proceso que no tiene más recorrido del que tiene, porque en todo caso habrá que esperar a la sentencia del Supremo. Si la sentencia del Supremo confirma lo que ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia de Canarias, esta aprobación inicial no valdría para nada. Habría que empezar de cero, para que le quede claro al oyente. ¿Esta aprobación inicial supondría poner en riesgo al ayuntamiento? No, porque estamos hablando de un paso previo totalmente embrionario de lo que tiene que llegar a ser al final, que es otorgar la licencia, que ese sí que es decisorio y ese sí que podría implicar repercusiones económicas indemnizatorias al ayuntamiento de San Bartolomé. Entonces, a partir de ahí, que cada uno pues reflexione, y yo lo que sí le sugiero a la ciudadanía, que escuche todas las partes y valore con cierta lógica si están procediendo o no correctamente al ayuntamiento. Y por otro lado, a la señora Narváez, que no se desespere, que haga gestiones en otras cuestiones muy importantes y básicas, que ha sido incapaz de hacerlo, y no meta en un lío urbanístico al Ayuntamiento de San Bartolomé, y sobre todo que con repercusiones económicas que va a afectar al bolsillo de todos los vecinos de San Bartolomé de Tirajana, por el desespero de que se está agotando la legislatura y no tiene nada que ofrecer ni nada de lo que presumir. Es curioso porque me he referido anteriormente lo del tema de la sentencia del recurso de Turcón, que la desestima el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero hoy también sale otra información referente también y que afecta a la zona del Beril, que es el tema que sale a concurso el proyecto constructivo de la variante del tren en Playa del Beril. Se van dando pasos alrededor en torno a precisamente a algo que parecía que estaba muerto, que estaba ahí dormido, pero que empiezan a despertar. El tren, que todavía no tiene un recorrido muy largo, que digamos, o ni muy corto tampoco, porque todavía no se han puesto ni... El famoso tren. Eso lleva... Y ya se quiere hacer una modificación también en el planeamiento para poder adaptar al parque del Beril. Luego, si se siguen hablando del Beril, se sigue generando una expectación, yo no sé, pero ante un Tribunal Supremo que está pendiente un fallo, y tampoco entiendo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que para unas cosas sí y para
para otras cosas no. Pues es que son las contradicciones de esta justicia, que usted las entenderá mejor que yo, porque es jurista. No. Yo honestamente respeto una decisión judicial, no puede ser otra, pero no compartía o no compartí en su momento la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la que declaró nulo el PMM, porque faltaba un informe del Cabildo de Gran Canaria, que era un informe que tenía que basarse sobre la suficiencia de los recursos hídricos en la zona, que no hubo ese informe en su momento. Bueno, era un informe que tenía que decir si había agua o no para el parque, para hablar claro. Y ese informe no lo hizo el Cabildo, y solamente por esa cuestión, que es totalmente subsanable, declara nulo, que no anulable, nulo el PMM. Y para mí me parece totalmente desproporcionado ese fallo judicial, y eso lo que provocó es que en mi etapa como concejal de urbanismo tuviéramos que parar máquinas y paralizarlo hasta que llegara la sentencia del Supremo. Yo, ese tipo de información que está llegando ahora, ¿crees que son más interesadas que otra cosa? Claro, porque estamos un año de las elecciones y entonces es normal. Todo el mundo ahora empieza, pues, como sabe que esto genera mucha expectación y todo el mundo estamos deseando que salga adelante. Es una cosa, porque yo entiendo que cuando se declaró por parte del gobierno, estaba usted en el gobierno de Canarias, creo que lo declaró Clavijo, no sé si lo declaró Clavijo estando de presidente, lo de un proyecto de interés estratégico para Canarias. Estaba Fernando Clavijo de presidente. Usted estaba además con el vicepresidente del gobierno en aquella época, recuerdo. No sé si un gobierno de Canarias declara un proyecto estratégico para Canarias, turístico, el Cabildo de Gran Canaria ocurre 3/4 lo mismo, el Ayuntamiento hace un pronunciamiento igual, por una cuestión menor, entre comillas, como es el tema del agua, que con perdón de la expresión, ¿qué carajo le importa al Poder Judicial de dónde va a venir el agua? Si el Barranco tiene recursos propios de agua, el Barranco no tiene recursos propios porque está más seco que una mojama, desgraciadamente, pero sí el recurso híbrido lo tendrá que buscar de la manera que sea, pero si eso será una obra de ingeniería que tenga que hacer el parque para llevar el agua ahí. Yo no sé por qué un juzgado entra precisamente a valorar esta cuestión de la manera donde tiene un proyecto, insisto, de más de 80 millones de euros. Sí, bueno, y que se ha declarado proyecto estratégico por parte del gobierno de Canarias. Esto es así. Por la soberanía del pueblo. Pero bueno, esto es cuando la competencia se dedica a interponer demanda. Son denuncias, ¿saben? Efectivamente. Pues entonces al final una cae, y esta cayó, ¿no? Por ejemplo, el antiguo PMM, no hablo del Beril, sino el de Maspaloma, que fue producido por Ángel López, que por Nueva Canarias también interpuso una demanda para que no saliera adelante la renovación y mejora turística de San Bartolomé de Tirajana, especialmente la zona de Maspaloma. Pues lo ganó los tribunales. Y lo mismo por un informe, en este caso fue de Costa. Como no había un informe de Costa, que realmente fue que se le dio traslado a Costa, Costa no contestó en tiempo y forma, sí que fue responsabilidad de Costa no contestar a ese informe, pues bueno, decide el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumbar el otro PMM, que era el de Maspalomas, ¿no? Y fue por una denuncia que hizo una fuerza política que ahora está gobernando en San Bartolomé de Tirajana, que es Nueva Canarias. Quiero decir con todo esto que aquí primero hay una serie de intereses empresariales para que ciertas iniciativas no salgan adelante, pero también una serie de intereses políticos para que no salgan adelante ciertas cuestiones, ¿no? Y esta es la realidad de los hechos. Bueno, que hay intereses empresariales también que están intentando frenar esto, porque hay denuncias puestas por empresarios un poco porque no salga este proyecto adelante. Claro, entonces, pero bueno, eso es lo que no puede ocurrir. Sí es cierto que ahí lo que hizo falta en su momento pues fue que hubiera un gobierno municipal que no obstaculizara el proyecto, como ocurrió también en la etapa del Partido Popular Agrupación de Vecinos, y así lo hizo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obró de mala fe. Entonces, estoy nombrando a ciertos intereses empresariales y a ciertos intereses políticos para que la ciudadanía entienda que estas cosas no ocurren por casualidad. Los proyectos no se bloquean por casualidad, siempre es porque hay intereses detrás. Y los intereses, en este hablo ahora del ámbito político, que es al que a mí me corresponde, pues son de las fuerzas políticas que han gobernado los últimos 21 años o 20 años en San Bartolomé de Tirajana. Partido Popular, Agrupación de Vecinos, Nueva Canaria y el PSOE. Y eso es lo que nos ha traído a que San Bartolomé, que éramos un destino turístico pujante, pues a día de hoy seamos un municipio turístico con unos servicios públicos de pena.
o al menos mejorable. El otro día me decía un oyente, perdona que le interrumpa, que parecía que con las declaraciones suyas que no estaba a favor del parque acuático. No puedes decir eso una persona que defiende los intereses municipales también, que es un proyecto que va a generar en puestos de trabajo, por mucho que se apunte el tanto quien sea, es un proyecto estratégico para el sur de Gran Canaria. Entiendo que lo que hizo una valoración Alejandro, un poco, no en defensa, porque tampoco hay que defenderte, pero las palabras estaban ahí dichas. Lo que preocupaba era lo que acabas de decir, la sentencia que está pendiente del Tribunal Supremo, claro, que es que te puede tirar todo al carajo, con perdón. Mire, usted tiene que darse, yo escuchando, si hay alguien que dice eso, probablemente es porque... Porque lo entienda mal, porque entienda que a lo mejor esta gente intenta caminar para sacar un proyecto que todos queremos que salga, pero claro, con todas las bendiciones. Con todas las bendiciones, punto número 1, y punto número 2, que no cree un problema a la larga. Efectivamente. Porque, ¿qué ha ocurrido con el T1 en el tablero? El tablero. Ha pasado 20 años ya. Y un problema. No se puede. Se ha bloqueado de tal manera que habrá que desbloquearlo en su momento. Que muchas personas que han comprado sus solares allí no pueden construir una vivienda. Eso fue un problema político que se generó, porque se hizo las cosas mal. Lleva a este pleno el Partido Socialista de Nueva Canaria indemnizarle, en este caso a una empresa de San Bartolomé de Tirajana, casi 8 millones de euros por un problema urbanístico generado por los que han estado gobernando estos últimos 20 años en San Bartolomé de Tirajana. La empresa solicitaba 49 millones de euros y finalmente la comisión de valoración lo ha estimado en 7 millones y pico, ¿no? Casi 8 millones de euros. Y lo mismo podría ocurrir con esto. Entonces, por supuesto, y eso es que no cabe de otra manera, que queremos que salga adelante esta iniciativa, esta y cualquier otra, pero las cosas hay que hacerlas bien, porque si se hacen mal, después tenemos que pagar todo. Claro. De nuestro bolsillo, porque eso lo pagamos todo. Yo le puedo asegurar que si existiera la posibilidad que tenga que responder el político de su bolsillo, las cosas se harían de otra manera. Pero cuando se dispara con pólvora ajena es muy fácil ir por ahí predicando que se le va a otorgar licencia a esto y a lo otro y que dé igual y que esté subyúdice, que esté judicializado, que ya veremos, porque me preocupa más mi interés electoral de ganar 4 votos que pensar en el interés general de San Bartolomé de Tirajana. Y de eso tenemos que huir. Y eso es una irresponsabilidad. Y esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con que yo esté a favor del proyecto. Por supuesto que sí, pero evidentemente esto es una cuestión también jurídica, legal y de no generar más inseguridad jurídica, porque además cuando genera estos problemas y lo confirma el Supremo, todavía se complica aún más este asunto. Todavía se complicaría más, entonces sería ya muy difícil volver atrás cuando tienes otorgado una licencia y una sentencia del Supremo diciendo que es nulo todo lo que se ha otorgado. Se mete en un lío que después para jurídicamente salir de ese embrollo cuesta mucho dinero, tiempo y oportunidad de verdad tener el proyecto en condiciones. Bueno, va a ser difícil si no sale una sentencia favorable del Tribunal Supremo, que ojalá salga favorable. Ojalá, tengo que decirlo, ojalá salga favorable. Claro. Le quiero preguntar, porque ha cambiado la ley mucho en ese sentido. Ahora sí son responsables patrimonialmente los concejales y técnicos cuando meten la pata. Bueno, en cierta parte, no en todo todavía, pero en cierta parte sí, por lo visto, porque ahora mismo si se contrata algo irregular, de una forma irregular y se entiende que no se ha obrado en consecuencia, responden con el patrimonio. Lo digo por un informe que ha pasado del concejal, alguna que otra concejalía, advirtiéndole de la irregularidad, entre comillas, de un procedimiento, y lo paralizan, y que iban a responder con el patrimonio. Yo no sé si eso es muy correcto. Eso sí se demuestra que hay mala fe, ¿no? Se hay dolo. Es un poquito más complejo demostrar que existe mala fe, pero bueno, sí, hay supuestos en los que podría responder, en este caso, el político o el técnico, pero que no es tan fácil que ocurra. Y lo ideal es que ocurriese de manera más clara. ¿Por qué? Porque de esa manera los que gobiernan, aunque no tengan conocimiento de lo que tienen lo que tienen entre manos, sí como mínimo les convierte en más prudentes, ¿no? Porque a veces las personas que saben menos de lo que están tratando, pues son muy imprudentes, hablan de manera muy
pues muy ligera y dan opiniones pues bueno al albur de los acontecimientos, como todo esto es bueno y estoy en el año electoral y tengo que vender de que estoy haciendo algo porque todos sabemos que no están haciendo nada, pues tengo que decir que yo voy a otorgar la licencia, que de repente este gobierno son más listos que todo el mundo, ¿no? Eso no tiene ningún sentido y eso tiene poco recorrido. Entonces al final yo creo que si existiera esa posibilidad, la responsabilidad de responder con el patrimonio de manera clara, porque lo que usted está diciendo es si se da una serie de requisitos que no es tan fácil de demostrar, pues entonces a lo mejor todo el mundo sería más prudente y más responsable. Hombre, yo voy a tener que responder con 300 euros por una fotografía que me va a mandar el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que he publicado en un periódico solactualidad.com, y me está reclamando una empresa que propietaria de la fotografía 300 euros. ¿Ahora qué hago? Pero si he entendido bien, usted cogió esa foto. Me manda hace 8 años una noticia en el cual me manda una fotografía adjuntada a la noticia. Yo publico esa noticia con la foto adjuntada que me manda el ayuntamiento, incluso pongo prensa. ¿Ya hace referencia a usted que esa foto ha sido obtenida del ayuntamiento? No pongo expresamente eso, pero sí pongo prensa Maspalomas. Cuando pongo prensa Maspalomas es que me ha llegado del gabinete de prensa de Maspalomas. Bueno, pues me están reclamando 300 euros. Por lo mejor cabe la opción de si se lo reclaman ustedes, es hace 8 años. Usted repetirlo contra el ayuntamiento. Es hace 8 años. Yo no sé si se guardan los correos en el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana desde hace 8 años. Del gabinete de prensa. Si usted puede acreditar que lo ha recibido esa foto del ayuntamiento. Aquí cuando ponemos prensa ayuntamiento es porque viene prensa del ayuntamiento, no hay otra. Si no ponemos redacción o ponemos Canarias o ponemos Coalición Canaria de San Bartolomé de Tirajana, cuando nos remiten la nota, pues un poco por eximirnos de esa responsabilidad, precisamente de esa fotografía que nos mandan, porque tiene esos derechos de autor. Bueno, pues hace 8 años se publicó esa noticia y me mandaron ayer un requerimiento, un abogado, parece ser, que defiende los derechos de su cliente, que ha visto la foto y ha dicho que tengo que pagarle 300 euros por hacer un uso indebido de la fotografía, y es una fotografía que nos manda el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Eso para que vea, por eso digo que no sé si el concejal responde, pero al final los afectados también respondemos por parte del ayuntamiento. Bueno, cosas que se nos vienen. El tema de contratación, porque el tema de contratación es un tema un poco escabroso en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Seguimos sin sacar los proyectos adelante, seguimos empantanados con muchísimas cosas. Ha avanzado, según dicen, cuantitativamente, tienen aprobado un presupuesto, pero todavía se siguen parando las cosas en contratación. Ayer decía doña Elena Álamo que bueno, pues se trabaja a un ritmo, aparte de no haber funcionarios suficientes en el ayuntamiento, pues se trabaja a un ritmo demasiado lento para sacar los procedimientos municipales. Bueno, en el área de contratación sí hay personal, hay una buena plantilla y personas cualificadas para gestionar el área. Yo creo que aquí hay un problema de organización y de gestión y sobre todo los concejales tienen que asumir su responsabilidad. Yo lo que sí veo de este grupo de gobierno, que cuando las cosas van bien es gracias a ellos, y cuando las cosas van mal es culpa de un técnico o de un departamento en concreto. Yo creo que hay que ser serio, ¿no? Cuando las cosas van bien, pues creo que es gracias a todos, y cuando van mal es responsabilidad de todos, ¿no? En todo caso, pero no cuando son buenas es gracias a mí o al político de turno, y eso no es serio. Yo lo que sí le puedo asegurar que aquí lo que hace falta en esta administración es orden, reordenar algunas áreas del Ayuntamiento de San Bartolomé, reestructurar también desde el punto de vista de los recursos humanos ciertas áreas y cambiar el modelo de gestión en algunas cuestiones, ¿no? Tenemos unas empresas públicas que pueden ayudar a evacuar parte de esa carga que puede tener administrativa ciertas áreas. Existen posibilidades para mejorar la gestión de San Bartolomé de Tirajana, y estos señores que han estado gobernando pues han sido incapaces. Esa es la realidad de los hechos. Yo le digo que San Bartolomé de Tirajana no tiene un problema económico, siempre repito lo mismo, tiene un problema de gestión, y los que gobiernan pues no tienen capacidad de gestión, y a los hechos me remito. Un oyente me dice que el problema del T1 del tablero es un problema entre familias, no de política. No, para nada. ¿No se ponen de acuerdo unas familias? Para nada. Aquí hubo una connivencia política
con un representante de cierta familia para aprobar un supuesto proyecto de urbanización que nunca existió. Le puedo hablar con conocimiento de causa, que fui concejal de urbanismo. Entonces esto no es un problema de entre familias, que también lo tendrán seguramente, pero es algo más complejo. Ojalá fuera solamente un problema de familia, porque hay muchos problemas de familia en San Bartolomé de Tirajana y no por eso se separan proyectos urbanísticos. Este es un proyecto que viene enquistado desde hace muchísimos años. Por supuesto. Pues esto no es una cuestión de su época ni de la época, viene ya enquistado hace muchísimo. Tuvieron problemas incluso, bueno, la iglesia está ilegal, el palacio el polideportivo está ilegal también, entre comillas, lo ilegal, pues ya al final... Efectivamente, y ahí intervino la administración, entonces no es un problema de familia. Si hay se le dio una autorización para que se construyese una iglesia. Se construye un edificio público, en este caso como es el pabellón, en algo que no tenía ni un proyecto de urbanización aprobado. Esto que están haciendo con el CIAMPAR no tenía ni eso aprobado. ¿Es un problema de familia o es un problema también de la administración? Ahí tienen que ir caminando la mano. El T2, creo que es el T2, donde se iba a proyectar ese parque empresarial, donde iba a ir el Decathlon, etcétera, etcétera. Creo que la última vez, el T9 del Talero. Al final, otro bluff también se ha quedado. Bueno, no, eso... Porque hay una reclamación también familiar, problemas familiares por el terreno, uno que reclama, otro que... Bueno, que yo que yo tenga constancia, no. Eso sí que... Estamos hablando de una parcela de bastante tamaño. Sí. Y aquí lo que existía era lo que tenía previsto el promotor inicialmente, era hacer edificios, que era un uso residencial, sí, que fue aquel famoso... Residencial comercial era. Aquel famoso, las torres del tablero, que levantó una polvareda importante. Se paralizó todo. Y ahora el promotor lo que está proponiendo es cargarse o eliminar bastante la zona residencial y convertirlo prácticamente todo en uso comercial. Y además hay una parcelita que va terminando casi en el barranco, llegando ya para donde está la casa Toyota, pues reclasificar ese suelo que a día de hoy es rústico a urbanizable también, y por tanto por esa razón es una modificación sustancial y por eso tiene que informarlo el órgano ambiental autonómico. ¿Qué hicimos en esta legislatura? Pues someterlo a aprobación inicial en el Pleno para darle traslado a la antigua CODMAC, que ahora se llama órgano ambiental de la comunidad autónoma, para que lo someta a evaluación ambiental. Eso no se ha hecho nada más y nada menos que eso. Y eso es un proceso lento, es decir... Pero por lo visto está paralizado. No. ¿O se ha desestimado por parte del promotor? No, para nada. Sí ha habido una subsanación por parte del órgano de la comunidad autónoma, por eso se tuvo que llevar a pleno el otro día, porque se hizo una propuesta que la comunidad autónoma, el órgano ambiental dijo, mire, usted tiene que rectificar esto, etcétera, en el proyecto inicial, que no lo contemplaba, se subsanó, por eso se sometió a aprobación inicial nuevamente en el anterior pleno. Y esto sí es cierto que es lento, es decir, ahora habrá que esperar a la evaluación ambiental, si es favorable, y eso tarda, y más la comunidad autónoma, si es favorable, pues entonces el segundo paso será someterlo a aprobación definitiva, y una vez sometido a aprobación definitiva, después vendrá a aprobar los proyectos de gestión urbanística, proyectos de urbanización, reparcelación y compensación. Segundo paso. Tercer paso, se termina la urbanización y es empezar a dar licencias de obra para que lo que se construya allí. Todo esto puede tardar años. Es un proceso lento. El órgano ambiental no estaba creado en San Bartolomé de Tirajana. Sí, pero para las modificaciones menores. La ley lo que dice es las modificaciones menores, nuestro órgano ambiental municipal, y las sustanciales, porque aquí se reclasifica suelo, tiene que ir a la comunidad autónoma. Que por cierto, lo ha pasado el ayuntamiento al cabildo. Se lo ha traspasado esa competencia. Esto es de chiste. Estaba en la comunidad autónoma, lo recuperó usted para el ayuntamiento y el ayuntamiento lo ha pasado al cabildo. Esto lo único que evidencia la ineptitud de este gobierno municipal. Es decir, hemos hecho lo más difícil. Mire, cuando se crea un órgano, fue un hito para San Bartolomé de Tirajana crear su propio órgano municipal, órgano ambiental, porque todas las modificaciones menores, como el lomo Los Azules, el lomo Las Cuatro Matas, el Salobre, que sé que están trabajando en eso, o las Salinas del Matorral, o modificaciones de planeamiento en play en inglés para para hotel, pasarlo a un hotel, por ejemplo, todo eso requiere modificaciones del plan general, pero son menores. Al ser menores, lo podíamos hacer con nuestro propio órgano ambiental municipal.
Es decir, es el órgano que nos ayuda a tramitarlo y agilizamos todas esas modificaciones porque no dependeríamos de otra administración, por ejemplo, de la antigua COTMAC o de la comunidad autónoma. Ya. Pues el hito que hicimos, y eso fue cuando yo fui concejal de urbanismo, fue aprobar y constituir ese órgano ambiental municipal, y ahora, una vez aprobado, pues el actual grupo de gobierno, en vez de impulsarlo y sacarlo adelante, lo que hace es pegar una patada y decir que se ocupe el Cabildo, el órgano ambiental del Cabildo, de informar nuestros asuntos. ¿Tenía personal usted para eso? Por supuesto. ¿Cuándo estaba de concejal? Por supuesto. Es que una de las justificaciones que se dan es que no hay personal para poder hacerlo. Totalmente falso. Y esto es para que la gente tome conciencia del tipo de gobernante que tenemos en San Bartolomé de Tirajana, que no les duele en prenda mentir descaradamente. El órgano ambiental, que además es una junta de gobierno, y le puedo aportar cuando usted quiera el acta, ahí se nombran los miembros de del órgano ambiental municipal, y ninguno es trabajador del ayuntamiento, salvo el secretario, que es obligado, que es un funcionario del ayuntamiento. El resto de miembros son funcionarios o empleados públicos de otras administraciones, que cuando se convoca y se somete a algo de evaluación ambiental, vienen estrictamente para eso, se le paga una dieta por informar y se evalúan los asuntos. Entonces, ¿a qué quiere que obedezca? Entonces, que se deshaga el ayuntamiento de esa competencia. Ahora yo le pregunto a usted, ¿por qué un concejal o por qué una alcaldesa dice que no tiene personal cuando el personal de ese órgano ambiental no es del ayuntamiento? ¿Por qué da esa razón? Este es el nivel. Bueno, sí, por desconocimiento, por interés o porque al final el Cabildo hará lo mismo, me imagino. Claro, por supuesto, pero es que además el Cabildo, aparte de informar sus propios asuntos, también tienen los de los ayuntamientos más pequeñitos que necesitan un informe, y eso sí que es razonable que lo deleguen en el Cabildo. Pero es que el ayuntamiento de Mogán, que tiene 20.000 habitantes, tiene su propio órgano ambiental. Y San Bartolomé de Tirajana, con la de inversiones que hay paralizadas aquí, opta por encomendarlo como si fuera un municipio de tercera al Cabildo de Gran Canaria. Y además el Cabildo de Gran Canaria todavía está informando asuntos del año 2019. Imagínense si además le encomendamos ahora lo de San Bartolomé, porque San Bartolomé es uno de los municipios de esta isla que más genera modificaciones de planeamiento, porque afortunadamente todavía, a pesar de todo, hay inversión. Y hay personas y empresarios y promotores que quieren invertir, o vecinos que quieren solucionar sus problemas, como es el caso de Lomo que la última entrevista, no sé si fue con la alcaldesa o con Samuel Enrique Quintana, refería de que en la época que estuvo usted no se hizo ningún informe ambiental, de que no tenía sentido porque no se estaba... Pero vamos, que esto es tampoco justificación, porque pues si están diciendo eso, es una segunda falsedad. Vamos a ver, lo que hicimos en nuestra etapa fue constituirlo, hombre. Ya. Y justamente se nombró a los miembros, creo que fue en mayo de 2021, en junio de 2021. Y después ellos nos echaron del gobierno en septiembre de 2021. Han tenido 8 meses para impulsar. No hubo tiempo material para que tampoco usted... Claro, por supuesto, hombre, es una cuestión de sentido común, pero llevan ya 8 meses que yo no estoy en ese gobierno. Y en 8 meses han sido incapaces de convocarlo, ya constituido, ya nombrado los miembros, además con asignación presupuestaria, que no tienen ninguna excusa. Entonces, lo único que evidencia esta que son gente que hay una ineptitud manifiesta, que son incapaces de sacar adelante pues aquellas inversiones que son estratégicas para el municipio, y optan por lo más cómodo, que es delegarlo a otra administración para cuando venga el inversor pues lavarse las manos y no reconocer que son incompetentes para asumirlo ellos directamente y poder impulsar y darle agilidad, que es lo que hace falta. Si queremos que bienestar social, tenemos que facilitar la inversión, porque es lo que genera empleo. Y si no tenemos esto claro, y si esto no tiene claro un gobernante que se dedique a otra cosa, pues a lo mejor deberá dedicarse a ser trabajador social nuevamente, o la señora Narváez, lo que se dedicaba anteriormente antes de estar en política. Pero lo que hace falta ahora son personas serias, con capacidad de gestión, y que vengan a trabajar, que esto es lo que no está ocurriendo en San Bartolomé, y además se dedican a dar excusas, honestamente, infantiles, para poder
excusar o tratar de evitar lo que es la realidad. Y la realidad es que no son capaces de sacar nada adelante. Tiene un consorcio de rehabilitación turística con más de 15 millones de euros y lo único que han inaugurado ha sido el paseo de Costa Melonera. Se estaban jactando de que íbamos a tener el mercado municipal y ni siquiera se ha iniciado esa obra. Están vanagloriándose de la piscina municipal, que lo que han hecho es poner, si me permiten la expresión, pues 4 placas fotovoltaicas para calentar el agua, y parece que es la gran obra de la legislatura, calentar el agua en San Fernando. Si usted me disculpa, esto es de coña marinera. Entonces, este es el nivel político que tenemos. Y yo lo que digo es, hace falta ahora políticos con capacidad de gestión, con capacidad de trabajo y que sean serios y que no estén tomando el pelo a nadie y que asuman sus responsabilidades, que estos señores no asumen nada, solamente se dedican a hacerse fotos de cosas tan ridículas como que se le está echando insecticida a la charca de Maspalomas y ese es el gran logro que se está haciendo, o poner una bombilla. Mire, eso no debería estar quizás una alcaldesa dedicándose a hacerse fotos con eso, lo que debe estar es dedicándole horas al trabajo y no ser pues políticos funcionarios. Políticos funcionarios, de esos hay muchos, ¿eh? Ténganlo en cuenta. No le gusta, le veo que es más de secano usted que de agua, por lo de la piscina. No me ha quedado una piscina fantástica. Se ha arreglado el vaso de la piscina que hacía tiempo que no se arreglaba y se han quedado 3 kilovatios, creo, de parque fotovoltaico que va a dar luz incluso hasta al centro de mayores. Según referían en la inauguración, ¿no? Sí, yo, vamos a ver. Y 31 grados el agua, hombre. El que me esté escuchando, para que quizás uno cuando habla aquí, y si no te conocen personalmente, cree que de verdad uno tiene otras intenciones. Me alegra que se haya, obviamente, pero que eso cae de Maduro. Eso cae de Maduro. Yo lo que quiero decir con todo esto, que no se puede basar no se puede basar su campaña, su legislatura, en decir que ese ha sido el gran hito de la legislatura, en calentar agua, es decir, o calentar una piscina, pues, que está muy bien, que había que hacerlo, ojo, y me alegro que sea así. Pero es que tiene 15 millones de euros y lo único que ha ejecutado ha sido lo que dice usted, la piscina y el paseo de Melonera. Pero eso no son 15 millones de euros. Y la Avenida de España también una parte, de aquí de la Avenida de España. ¿La Avenida de España qué ha hecho? Sí, que se puso césped artificial en la parte de arriba. No, eso no es del consorcio y eso viene de la etapa anterior. De la etapa anterior. Pero sí que la ejecutó el consorcio. Lo cortés no quita lo valiente. Eso se inició el proceso de licitación en la etapa del Partido Popular de Agrupación de Vecinos, con fondos del Gobierno de Canarias, en la etapa de Clavijo, que son los famosos FDCAN. Y lo que hizo este gobierno fue adjudicar la obra, iniciar la obra. No, tampoco, no es algo que se inició en esta legislatura, ya venía de atrás, ¿no? Pero también bien que se haya arreglado. Pero yo lo que quiero decir con todo esto, está bien. Lo que quiero decir con todo esto es que lo que vemos es todo lo contrario, ¿no? Que se están vanagloriando de cuestiones que son ridículas y que se da por hecho que hay que hacerlas. Es decir, limpiar unos parques o hacer el mantenimiento de unos parques infantiles no puede ser objeto de noticia. Eso debería ser lo común, lo normal, lo rutinario. Pero es que no existe un modelo de gestión. El modelo de gestión que tenemos aquí es el heredado por el Partido Popular de Agrupación de Vecinos, que lo asumió el Partido Socialista de Nueva Canaria, especialmente para el Partido Socialista que lleva la ría de Parques y Jardines, que es no hacer absolutamente nada, y después a través de los planes de empleo, es decir, personal temporal y no cualificado, ocuparse del mantenimiento de los parques infantiles, y ese no puede ser el modelo de gestión. Y le llevamos una moción con casi 900 firmas apoyada por vecinos de San Bartolomé de Tirajana para darle una propuesta, para decirle, mire, este no puede ser el modelo de gestión. No podemos seguir con planes de empleo, con trabajadores de carácter temporal que vienen a formarse y por tanto no tienen conocimiento de conocimientos técnicos de cómo hacer la labor, por ejemplo, de mantenimiento. San Bartolomé, el 80% de sus problemas son de mantenimiento. Y no existe absolutamente nada nuevo. No es entendible. Como el consorcio no tiene una cuadrilla para mejorar y subsanar aquellas cosas. Para mejorar la gestión. Le llevamos esa propuesta al Pleno, y además le decimos, mire, para que usted no entienda que lo estamos politizando, lo que le proponemos es crear una comisión técnica donde también estemos los portavoces de cada grupo político que conforma este pleno, y entre todos vamos a decidir cuál es el modelo de gestión, el más adecuado, el más económico, el más eficiente y el más eficaz.
La respuesta del Partido Socialista de Nueva Canarias es que no, que se está haciendo una labor magnífica de mantenimiento de nuestros parques infantiles. Hacen 4 fotos a los 4 trabajadores del plan de empleo en un parque y con eso pues se dan por satisfechos. Y no podemos tener políticos con este nivel, y eso es lo que le quería decir yo antes, con que hace falta gente seria, trabajadora y que le dedique horas a gestionar y no a sacarse fotos. Despierta pasiones en las redes. Lo que hace falta son personas que quieran trabajar y no políticos que vengan a llenarse la saca y no les importe el ciudadano. Totalmente de acuerdo. Dice un oyente. Bueno, me enseña una serie de cosas y me dice: así funciona la porquería del gobierno que tenemos, una pura vergüenza. En fin, hamacas y sombrillas. Los trabajadores de las hamacas, perdón, de las sombrillas, de los kioscos están preocupados. Y todas las hamacas y sombrillas, me he quedado solo con lo que tenía que preguntarle. Están preocupados, incluso quieren denunciar la situación que están viviendo, porque claro, tienen una incertidumbre si van a poder trabajar, no van a poder trabajar, llevan mucho tiempo en el ERTE, tienen una pérdida adquisitiva importante y están hartos ya de esperar. No se da una solución a este conflicto. ¿Qué opinión le merece esta cuestión? Primero, los mismos que nos han estado gobernando estos últimos 20 años, desde 2007 está vencido el contrato, la concesión de los kioscos. Del año 2007, sí, ya en aquel entonces gobernaba el Partido Socialista de Nueva Canarias. Ha pasado al Partido Popular de Agrupación de Vecinos de por medio y ahora el concejal de Playa, desde que inició la legislatura, ha estado diciendo en el minuto 1 que iba a sacarlo concesión. Han pasado ya 3 años de la legislatura y no se ha sacado concesión. Han esperado a última hora, es decir, a que finalice los ERTE por fuerza mayor que a causa de la crisis sanitaria, sí. Y están metiendo en un problema a los trabajadores, porque si no se saca concesión en cuestión de pocos meses, los kioscos, ¿qué va a ocurrir con el personal? Esta pregunta se la hice en el último pleno al concejal y a la señora Narváez. Esta es la pregunta. ¿Por qué si lo reinició el servicio a dedo para las hamacas y sombrillas y no hace lo mismo para los kioscos y mientras tanto va tramitando porque es el mismo la concesión y da una explicación que, si me disculpan, es que es de risa? Yo no sé quién le prepara la respuesta a estos señores y dice: no, mire, como esto es concesión pública no se puede dar a dedo porque solamente cabe para los contratos de prestación de servicio. Eso no tiene ningún sentido. Si algo es irregular independientemente si originalmente debería ser vía concesión administrativa o vía contrato de servicio. Yeah. En cualquier caso, no me tiras ganas. Y ese es el modelo que propongo mi equipo, que propongo yo, que propone Coalición Canaria, que es sacar a concesión el kiosco con un sector de hamaca y que haya un servicio integral, y el que esté en la hamaca, nuestros vecinos, nuestros turistas que esté sentado en la hamaca, pues puedan servirle directamente en la hamaca. Es que han desaparecido hasta las 4 sillas que tenían, los 4 efectivamente, que tenían. Que exista cierto ambiente en nuestras playas. Como tiene el otro concesionario que no es precisamente el ayuntamiento. Correcto, y además que lo gestionen empresas especializadas. El ayuntamiento no tiene ni idea de gestionar hamacas y sombrillas. No es su negocio. El negocio del ayuntamiento es prestar unos buenos servicios públicos, que haya alumbrado público, que haya aceras en buen estado, que esté todo asfaltado, que las piscinas funcionen, que los parques y jardines estén también en buen estado. De eso se debe ocupar la administración y no de hacer negocio con las hamacas y sombrillas. Eso es para las empresas que saben y que se dedican a este asunto. Y que a cambio le pagan un canon, por supuesto, a la administración, ¿no? Porque por eso es una concesión administrativa. Y además que definamos un modelo de hamaca y un modelo de kiosco, porque el modelo de kiosco actual no es el modelo que realmente le identifica o le da empaque y calidad a nuestro destino, ni mucho menos esas hamacas y sombrillas naranjas que han colocado ahora, que además tienen peor calidad que las anteriores. Ese no puede ser el modelo de gestión. Por eso digo que a medio y largo plazo hay que redefinir el modelo, hay que redefinir el servicio, pero a corto plazo lo que tiene que hacer es lo que ha hecho con las hamacas y sombrillas: reactivar el servicio, aunque sea de manera irregular, para no dejar sin empleo a los trabajadores.
Bueno, se va reactivando muy lento, desgraciadamente, a ver si se reactiva más rápidamente. El tema de los kioscos es un tema preocupante, ya tendrían que estar en marcha también, efectivamente, y yo creo que vamos a tener que esperar, me parece, un tiempo para conseguir eso que está diciendo usted, el crear sectores donde tengan su chiringuito y su atención, precisamente aquellas que están en las hamacas, que estamos totalmente de acuerdo. Es una reivindicación, además, ya muy vieja de los empresarios, pero que parece que cae en saco roto. Lo dejan caer, pero tampoco hacen una presión al ayuntamiento, que yo creo que si hiciera una presión más fuerte al ayuntamiento en ese sentido, se buscaría un cambio de modelo, porque el modelo que tenemos es un modelo antiguo, caduco, obsoleto y trasnochado ya, yo creo, y yo creo que hay ya que con los tiempos y con las demandas precisamente del sector turístico. Si queremos un turismo de calidad, ojo. Le tengo que preguntar por último, los 39 años de Coalición Canaria, estuvo usted en la fiesta, muy agitadora y muy festiva, para decirlo de alguna manera, lo que procedía también, con también un discurso muy claro por parte del propio líder de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, que se refería, que advertía sobre todo del foro canario que no se toca. Estamos viendo que estamos sufriendo, estamos hablando del REF toda la puñetera vida, yo creo, del régimen económico y fiscal de Canarias, pero cada día más, porque lo modifican, se cambia, no se respeta. El foro canario parece que va cayendo en saco roto también. Sí, y es un problema que tenemos en Canarias, más con la situación que hay. Otra reflexión para el oyente. ¿Nos beneficia que gobierne en España el mismo partido que gobierna en Canarias? A las pruebas me remito, no. Pero en Canarias el gobierno de Canarias, por eso el gobierno de Canarias con el gobierno de España gobiernan los mismos. No, con el gobierno de Canarias con el ayuntamiento. Efectivamente. Eso exactamente. Es una pena el que tengamos el gobierno de Canarias y lo poco que aporta el gobierno de Canarias a este municipio, el más importante turísticamente hablando. Totalmente de acuerdo. Pues tiene usted razón. Además, es una reivindicación que hacemos ahí constantemente. Existía un acuerdo que cualquier cuando se inician relaciones o conversaciones con Marruecos, especialmente que afectan a las aguas que están en el entorno de Canarias, siempre había una delegación del gobierno de Canarias en esas negociaciones. No estamos en la toma de decisiones porque le corresponde al Ministerio del Exterior, pero sí estamos en las conversaciones y se tenía en cuenta la opinión del gobierno de Canarias. Ahora este gobierno del Partido Socialista del Estado, unilateralmente, pues decide tomar una serie de decisiones, y usted ha escuchado al presidente del gobierno de Canarias decir absolutamente algo al respecto. Puede decir, oye, mire, yo creo que Canarias algo tiene que decir entre las relaciones Marruecos y las aguas que nos separan. Pues no dice absolutamente nada, porque tiene obediencia a lo que diga el señor Pedro Sánchez, a lo que diga el gobierno de España. Y por eso le digo a los oyentes que más allá de las ideologías políticas de cada uno, en Canarias hace falta un partido canario que esté defendiendo los intereses de Canarias, y eso, con sus defectos y con sus virtudes, es lo que ha hecho Coalición Canaria durante muchos años en Canarias, y quizás al final nos ha venido bien estar en la oposición para que la ciudadanía se dé cuenta de lo que nos están gobernando. Lo que pasa es que desgraciadamente el nacionalismo en Canarias está muy dividido, muy fraccionado. No, mire, en Cataluña hay 3 partidos, en el País Vasco hay 2 o 3, en Canarias hay 2. Y partido realmente canario con implantación en toda Canarias es Coalición Canaria, porque el partido Nueva Canarias es realmente un partido más bien de carácter insularista, ¿no? de implantación insular, porque no gobierna después ningún municipio ni ningún otro cabildo de Canarias. Coalición Canaria es el único partido canario con implantación en toda Canarias. Esa es la realidad. Pero que hayan otras alternativas no es nada malo. Ocurre en Cataluña, insisto, ocurre en el País Vasco. Claro, lo que pasa es que antes teníamos 4, 5 representantes en el Parlamento Nacional, cuando había esa unión de las fuerzas nacionalistas. Hoy tenemos eso sería lo deseable. Pero sobre todo, yo lo que le digo a los oyentes... Pues si no se llegan de acuerdo en cuestiones locales, pero sí a nivel nacional, sería deseable una fuerza fuerte. Y yo a los oyentes siempre lo digo cuando hablo personalmente con muchas personas, y se lo digo ahora a los oyentes. Canarias aporta 15 diputados al Congreso de los Diputados, ahí donde está Pedro Sánchez. ¿Alguien me puede decir el número 1 del Partido Popular por Canarias que fue a Madrid?
¿Y el Partido Socialista? Le digo al oyente, ¿conocen al número 1 del Partido Socialista? Tampoco. ¿Y de Podemos? Tampoco. ¿Y de Vox? Tampoco. Y si yo les digo quién es la de Coalición Canaria, todo el mundo la conoce. Todo el mundo conoce a Anauramas, ¿no? Pues esa es la reflexión que tienen que hacer los canarios. A la que se le escucha, a la que defiende los intereses de Canarias, sin obediencia a Madrid, es la que pertenece a un partido canario. Los otros van allí y levantan la mano a lo que diga el jefe, a su jefe en Madrid. Queda menos de un año ya, bueno, queda un año prácticamente para las elecciones. ¿Cómo va su hoja de ruta? Porque siempre pregunto al final sobre la hoja de ruta suya. ¿Me han dicho que ha quedado algún que otro que tenía usted pensado que podía decirle que sí? ¿Es cierto? No. ¿O está todo bueno? Todavía está en una fase de composición. Yo estoy en fase de composición, pero no que yo tenga constancia, ¿no? Y una pregunta que me va a tener que decir dónde saca usted esa información. Una pregunta que me hace mucha gente, si va a repetir con los mismos que llevó en las pasadas elecciones. No, hombre, habrá cambios, obviamente. Claro. Habrá cambios, lo que pasa es que todavía no está eso cerrado, es decir, estamos en la fase, como usted dice, de conformar esos nuevos equipos y honestamente todavía es muy temprano, ¿no? Los partidos normalmente suelen nombrar sus candidatos casi cerca de las elecciones y eso queda un año todavía. Ahora estamos en una fase... Bueno, el candidato lo tienen claro, Coalición Canaria. El tema es la lista, quién le acompañe, quién le vaya a acompañar a usted en este caso. Eso es. Entonces, ahora en la fase en la que estamos, pues primero, yo creo que por primera vez, es decir, desde que salimos del gobierno, los plenos empiezan a ser útiles porque empieza a existir oposición y yo creo que esa es la labor que ha marcado Coalición Canaria ahora que está en la oposición, que es la labor de fiscalizar y de hacer una oposición dura por un lado, pero constructiva por otro. A todos los plenos llevamos mociones y normalmente apoyadas o refrendadas por vecinos de San Bartolomé de Tirajana, confirma que acreditan que lo que estamos llevando no son cuestiones meramente políticas, sino que responden a lo que los vecinos están reclamando, y eso no ha hecho ninguna fuerza política nunca aquí en San Bartolomé de Tirajana, y lo estamos haciendo nosotros. Estamos llevando propuestas al Pleno, siempre apoyadas o refrendadas por vecinos de San Bartolomé de Tirajana, con su firma. Por otro lado... Al final, ¿qué pasó con lo de La Paz? La Organización de La Paz, la moción se quedó fuera. Se quedó fuera porque el Partido Socialista de Nueva Canarias decidió votar en contra. No son los señores progresistas que piensan por el interés general, ¿no? Como les dije en el Pleno, la izquierda del caviar. Estos son los que nos representan. Porque tienen tan corta mira que en vez de aceptar una propuesta que todos entendemos que le va a beneficiar, en este caso a los vecinos de la Urbanización La Paz, por revanchismo, por cuestiones meramente partidistas, deciden votar en contra. Las razones que da que daba el concejal, por un lado, es porque dice que ya no se llama Narru. Nosotros en la moción le decíamos ARRU o cualquier otro programa análogo, porque teníamos constancia que ya no se llama ARRU. La otra cuestión que nos dice es porque ahora cuesta, porque hay que pedirlo a la Unión Europea, a Europa, y no al gobierno de España. Y pues, de acuerdo, pues en vez de pedirlo al gobierno de España, pídalo usted al gobierno de Europa. Con la capacidad económica que tiene el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, podría acometerlo, adelantarle el dinero a Europa y a que sea. Pero bueno, pero si la excusa es que ya no tramita el gobierno de España, pues mire, eso es tan fácil como que ir a la delegación del gobierno de España, pues no vaya allí, no lo presenta allí, se dirige a... el gobierno de España lo dirige y va directamente a Europa. Y lo dirige a Europa, ya está, no pasa nada. Y la tercera cuestión es que ahora nosotros dejamos las memorias técnicas hechas antes de salir del gobierno. La Urbanización La Paz costaba en torno a 2 millones de euros hacer la reforma que había que hacer, y el concejal dice que cuesta 5 millones de euros. Todavía estamos esperando a que nos aporte el proyecto para que acredite que ha aumentado en 3 millones de euros. Pero se ha bajado en lo que se refiere a prestaciones, porque antes eran más completas los ARRU que lo que se ofrece ahora. Además, es una cuestión de sostenibilidad, más eficiencia energética, etcétera, etcétera. Pero antes era otra cuestión totalmente distinta. Era más de reforma, más de estructura. No, pero también deja abierta esa posibilidad. Sí, pero menos. Lo digo porque la hemos solicitado nosotros en la organización donde vivo yo, y la verdad que encierra bastante las posibilidades que tenía el ARRU, que era más amplio mucho en todos los sentidos. Sí. Un oyente me dice, perdone, pero está usted confundido en lo que se refiere a los nacionalismos. No necesitamos nacionalismo, sino personas competentes. Volvemos a lo mismo, personas competentes. Da igual que sea nacionalismo, que sea de un partido o de otro. Lo que pasa es que, claro, hay que necesitar una formación política. Eso estamos de acuerdo. Claro que se necesitan personas competentes. Pero más allá de eso,
En la defensa de los intereses de Canarias sí necesitamos una fuerza nacionalista. Yo creo que Canarias es la única región donde se justifica que hay un partido de implantación canaria, pero no un nacionalismo de estos como los catalanes, como independentistas. De hecho, el único partido nacionalista que votó a favor del 155 en Cataluña fue Coalición Canaria. El resto votó en contra. ¿Por qué? Porque somos un partido serio, hombre, y respetamos el orden constitucional. Y si queremos ir más allá, o que cualquier comunidad autónoma quiera más autonomía, pues hay que hacerlo por los cauces legales, porque si no esto es una... A lo mejor el oyente lo dice por la nueva línea de Nueva Canaria, el canarista. Sí, ahí suena está. Poco, no sé, la verdad que no entiendo, algunas cosas hay cosas que no se entienden, pero bueno, cada uno sabe por dónde no sé, eso de canarista, su política, la verdad que suena un poco... Nadie lo entiende, yo creo que ni ellos lo entendían cuando estaban explicándolo, pero lo que sí creo es que Canarias sí necesita un partido que defienda los intereses de Canarias, que no dependa de Madrid. Porque no sé si nos hemos dado cuenta los canarios, pero aunque claro, vemos la tele, entonces creemos que estamos debajo de Madrid. Pero que nosotros estamos a 2.000 kilómetros, nuestra realidad es África. Las islas con las que nos debemos compararnos es con Cabo Verde, con Azores, con Madeira. Esa es nuestra realidad social y económica. Sube el petróleo, suben los combustibles y nos va a afectar tanto en el tránsito de mercancías como en el tránsito de pasajeros como en el sector turístico. Ojo, que el gobierno tiene pensado subir al queroseno de mala manera. Alejandro Marichal, gracias. Hemos abusado del tiempo, sabíamos que venía usted con menos tiempo hoy, hemos abusado del tiempo, le están llamando por teléfono, le pedimos disculpas, pero había cuestiones que había que aclarar, nos hemos dilatado más en algunas cuestiones, pero merece la pena siempre. Gracias, buen día, un saludo. Muchas gracias a ustedes y buen día. Hasta ahora.